podemos pisar ese palito y caer en estas cuestiones así como puras declaraciones. No, necesitamos amarrar al poder para que trabaje y cumpla estos objetivos. Y para que cuando a mí me consagre derechos, yo tenga herramientas para que esos derechos se cumplan, porque si no, de nada me van a servir. Oye, muy ilustrativo, Bárbara, te agradezco la respuesta porque creo que también permite que nosotros mismos tengamos las herramientas para exigir en todo este proceso cuestiones concretas y que sean conquistas reales en el mejoramiento de la vida de todas, de todos, de todes. Bárbara, y en específico, por ejemplo, hay harto debate vinculado al tema de derechos, ¿no? De consagración de derechos o de reconocimientos constitucionales en materia de género, ¿no? Solamente voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo el reconocimiento al trabajo doméstico o la garantía de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, o por ejemplo consagrar el derecho de una vida libre de violencia a las mujeres, entonces, bueno, y entre otros, ¿no? Quizás ahí tú también nos puedes comentar un poco más sobre cómo desde el movimiento feminista, o cómo también, según tu mirada, ¿no? Y cómo también desde Abofem están mirando esta agenda que en definitiva eh, tiene demandas de tantos tipos, ¿no? Entonces, ¿cuáles en específico efectivamente pueden ser estratégicas incorporarlas en la nueva constitución? Yo creo que hay que, si tú me preguntas por los derechos en particular, Ujú. ¿sí? ¿Sí? Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Como primero, sentarnos a revisar, uno por uno, todos los derechos que hoy día existen. Y reconfigurarlos, como borrarlos y replantearlos, pero ahora en términos de género. Pensar como, ya, ¿cómo ha funcionado este derecho en la práctica? ¿Nos ha servido o nos ha jugado en contra, por ejemplo? Muchas veces hay derechos que se usan en contra de las demandas de las mujeres porque se interpretan antojadizamente para ciertos sectores, en beneficio de ciertos sectores. Entonces, yo creo que ahí también habría que pensar cómo hacemos para que estos derechos realmente sean herramientas para todas y todes, y no sirvan simplemente como para que ciertos sectores fundamentalistas se atrincheren bajo una demanda como contraria. Yo creo que tenemos que pensar también y considerar que lamentablemente nosotras no hemos sido sujetas de derechos históricamente, que nuestros derechos no están ahí y por lo tanto obviamente que los vamos a tener que incorporar. Pero los derechos que ya están hay que replantearlo en términos de género, porque si como que los olvidamos y solo nos enfocamos en nuestros derechos específicos, nos puede pasar que esos derechos se vuelvan a consagrar en términos masculinos. Porque recordemos que el derecho está pensado de forma masculina y la trampa que hace es que dice que es neutral, Claro. pero eso no es real. La realidad es que detrás hay un relato masculino, de un sujeto que está dentro, que está pensado en la norma jurídica de forma abstracta, donde además no caben todos los chilenos, los hombres chilenos. Eso yo también lo quiero dejar en claro, porque no Exacto. estamos hablando de un hombre pobre, homosexual, indígena, o sea, en situación de discapacidad, no, ese no es. Exacto. Entonces también creo que esto nos sirve para avanzar todas y todos, como repensar el sujeto de derecho y ahora en otros términos. Entonces, primero revisar todos los derechos fundamentales, ver cuáles faltan, y ahí claramente faltan los derechos específicos nuestros, y ahí irlos incorporando, además de pensar nuevamente los derechos sociales que hoy día están tan pobremente regulados en la Constitución, con esta mirada tan neoliberal, una mirada que privilegia la libertad de empresa por sobre los derechos de las personas, y creo que es súper importante replantear también que los derechos sociales no solo tienen que ser robustos, tienen que ser reales derechos sociales, no como los que están hoy día, que son como falsas opciones, sino que además pensarlos con perspectiva de género, porque precisamente en la población chilena, las encuestas también nos arrojan que el sector más vulnerable y más precario económicamente son las mujeres. Entonces, no podemos, o sea, obviamente que ese es el sujeto preferente para los derechos sociales hoy día, para poder corregir las desigualdades. Entonces necesitamos derechos sociales con enfoque de género, porque también ahí vamos a ver que cuando no están pensados en términos de género,
afectan y discriminan a las mujeres. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, o sea, cuestiones que ni siquiera, por no mostrar la realidad chilena, por no evidenciar qué es lo que vivimos, esta apariencia de neutralidad nos perjudica. Siempre la neutralidad, la apariencia de neutralidad siempre va a perjudicar a quienes no pertenecemos a esa situación de privilegio, porque no nos muestra, porque apela a que es para todos por igual, pero eso no es real. Entonces, con mucho criterio de realidad, tenemos que ir pensando cada uno de estos derechos. Entonces, esa es por lo menos esa es la estrategia que yo visibilizo, como reformular los que ya tenemos para que tengan perspectiva de género, para que de verdad sean para todas las personas, sacando este enfoque neoliberal de los derechos, y por otro lado, teniendo además estos derechos específicos nuestros propios de mujeres y niñas. Ahí también, por supuesto, las mujeres en toda su diversidad, eso ya lo hemos mencionado, es muy importante que existan, porque tenemos necesidades distintas, por lo tanto, tenemos derecho a tener derechos también específicos. No somos ciudadanas de segunda categoría, hoy día lo somos, pero ya no queremos serlo más. Y eso significa que podemos estar en nuestro lugar que nos corresponde adentro de la Constitución. Si los hombres han estado durante 200 años, ¿por qué nosotras no? Exacto. Oye, y apuntando directamente a algo que te decía recién sobre esta posibilidad del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, ¿qué implica eso? Sí. ¿Qué significa en concreto eso? Que creo que es un muy buen planteamiento, pero para poder aclararlo en específico acá. Sí, es un gran tema. Yo creo que en el caso del reconocimiento del trabajo doméstico hay que hacer tres cosas. Son como tres fases. Ya. No necesariamente temporales, sino que lógicamente como para diferenciar las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, lo primero, yo creo que como esto tiene que ir de la mano con los nuevos principios que van a regir para el Estado, donde nosotras también tenemos que ir a incidir. Ojo, no solo los derechos, no solo la mecánica del poder, vamos por los principios del Estado también. También. Entonces ahí la igualdad de género, la corresponsabilidad social de los cuidados y del trabajo doméstico, y ahí, ojo, ingresar, como reconocer que existe un trabajo que ha sido invisibilizado por siglos, que además es denostado públicamente, porque cuando tú no lo identificas como trabajo, cuando es un trabajo realmente, pregúntele a cualquier mujer que se dedique a eso 100%, claramente que hay nuevamente una visión como disminuida de las mujeres, como que eso que hacen las mujeres no tiene valor. Y cuando tú no lo reconoces primero como trabajo, entonces ahí cometiste el primer error. Entonces, lo primero para salvaguardar eso es, vamos a reconocerlo como un trabajo. Primer gesto. Segundo, nuevamente, como, no, pero eso no importa, no vale, porque eso no genera ningún producto, porque eso no se puede vender, porque no se puede valorizar. Y eso, además, todo es mentira, porque sí genera valor, y de hecho se ha cuantificado. Y hay muchos estudios económicos que nos muestran cuánto vale el trabajo doméstico, y cuánto además incide, incluso se ha mostrado cuánto es el valor en términos del PIB. Exacto. Entonces, si nosotros podemos cuantificar el trabajo doméstico, que es algo que se hace desde los 50, ojo, no es una cuestión de ayer, aunque los estudios chilenos son más recientes. Si nosotros podemos mostrar cuánto vale realmente ese trabajo, entonces ahí lo que estamos haciendo es valorizando el trabajo doméstico. Entonces, ahí los economistas y las economistas feministas ya tienen varias propuestas sobre cómo vamos a hacer para la valorización. Cómo se hace, si por cuentas nacionales, si no, se reconoce dónde, se mide en el PIB, no se mide, etc. Cuestiones mucho más técnicas. Pero la Constitución debiese por lo menos decir reconocimiento, valorización, y tercer punto, remuneración. Y esto es como avanzar así, ¡pum! Sí. ¿Por qué? Porque una vez también que tú piensas que esto es un trabajo y que además tiene un valor, y por lo tanto si se valoriza se puede remunerar, y remunerar bien, no para precarizar el trabajo doméstico, sino para remunerarlo bien. Eso podría incluso sacar a mujeres de círculos de violencia, de la precariedad en la que se encuentran muchas mujeres, te podría incluso incidir en el hecho de que las mujeres se pueden jubilar, porque este es el único trabajo del cual nadie se jubila. Exacto. Las mujeres trabajan hasta el último día de su vida, o hasta que no les dé el cuerpo.
porque esa es la realidad. O sea, una mujer tiene que quedar postrada para que no haga cosas de la casa. Entonces, si nosotros hoy día reconocemos que esta sociedad se sostiene a propósito del trabajo de las mujeres, ese trabajo que nadie quiere decirle que es trabajo, y que nosotras sí decimos esto es un trabajo, bueno, entonces, si yo voy a recibir una remuneración por eso, lo mínimo es que también, después de cierta edad, pueda recibir una jubilación por eso. Exacto. Eso también es importante, y eso también es simbólico para poner el rol que cumple la mujer, y además, una vez que se realice, más atractivo va a ser para que los hombres lo quieran realizar. Exacto. Y por lo tanto, vamos a poder también generar una corresponsabilidad en esas labores, y que no tengan que ser siempre las mujeres las que tienen que hacer todas estas tareas. Exacto, sí. Tienen que ir de la mano, o sea, reconocimiento de la labor doméstica, en lo que implica todo, Valorización. y corresponsabilidad. Sí, claro, sí. En el trabajo doméstico, entonces, reconocimiento, valorización, remuneración, y todo de la mano con la corresponsabilidad social de los cuidados, porque no solo la corresponsabilidad parental, porque ¿sabes lo que pasa también cuando seguimos pensando que la corresponsabilidad es solo como de los padres en las familias? O sea, esto, papá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, no sé, cuidadores, tutores, tíos, tías, como sea la corresponsabilidad. Cuando seguimos pensando que eso está como solo en el ámbito familiar, seguimos pensando que es un problema privado. Exacto. Pero los cuidados se ejercen mayoritariamente afuera de la casa, porque los colegios, en las salas cunas, todos esos espacios colectivos de cuidado, también ejercen un rol social muy importante en la formación de las nuevas generaciones, de niños, niñas, niñas. Entonces, también hay que pensar, y por ejemplo, como, ¿qué vamos a hacer ahora si decimos que el Estado tiene que asumir, por ejemplo, un sistema nacional de cuidado, una corresponsabilidad social real? Eso significa que inmediatamente el Sename tiene que ser cambiado completamente por otro sistema, por un sistema que de verdad garantice los derechos de las niñas. Y eso además significa que hay una responsabilidad social de por medio. Entonces no nos vamos a hacer los lesos y solo vamos a pensar como en mis hijos, y como toda esta idea de hacer como que el problema de los cuidados de las personas radica solo en las familias, porque también ese es un truco del Estado neoliberal y el Estado subsidiario, que dice como las familias tienen que hacerse cargo de los enfermos, de las personas enfermas crónicas, de los adultos mayores, las familias se tienen que hacer cargo de los niños y niñas, de las guaguas, y al final eso es una tremenda sobrecarga para familias en un país donde además la gente trabaja desde antes que salga el sol hasta después de que se pone el sol. Entonces, ¿en qué momento uno además hace esos cuidados? Entonces, creo que, y la responsabilidad de los padres, y la responsabilidad, ojo, o sea, yo creo que aquí, si vamos a ser una sociedad más igualitaria, también tenemos que sociabilizar ciertos cuidados y hacernos responsables de forma colectiva del devenir de las generaciones futuras. Y en eso yo creo que ahí, por ejemplo, los colegios, o disminuir la jornada laboral. El proyecto de las 40 horas es clave. Exacto. Es clave para la corresponsabilidad de los cuidados. Entonces también no nos podemos olvidar de los adultos mayores. ¿Qué pasa? Como el abandono. Y eso no puede seguir pasando. Y los hogares privados no pueden ser una solución. Y me refiero a los hogares privados como las empresas que se dedican a eso. No puede ser una solución. Tenemos que tener sociedades integradas. Y hay bonitos experimentos, Nata, como en Inglaterra. Hay un sistema en que algunas casas como de ancianos, que son como hogares, pero modernos, o sea, no hogares como los que hay acá, como cuestiones donde acá solamente los ricos pueden alcanzar, sino que allá hay cuestiones que son como alcanzables como para todos los bolsillos, y que son estos hogares donde además lo funcionan con guarderías integradas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Qué interesante. Yo sepa dónde ponen niños y niñas ahí, po. Qué Y los abuelos y las abuelas interactúan con esos niños todo el día. Supervisado, obvio y todo, po, pero igual interactúan todo el tiempo. Entonces, quienes ejercen mayoritariamente los cuidados y generan los lazos afectivos con esos niños son esos abuelitos y abuelitas. Y esos adultos mayores mostraron, después de como 3 años de experimento social, un aumento en sus capacidades cognitivas, y menor deterioro por la edad que, por ejemplo, abuelos o abuelas que estaban en otros hogares donde no habían niños,
todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos les demandan atención, porque hacen juego en conjunto, que le ayudan con las tareas, porque están ahí y además les entregan vitalidad y ellos entregan su cariño, su afecto, su experiencia, sus historias, como con estos niños, desde muy guaguitas hasta más o menos como, no sé, pues 6, 7 años, en estas guarderías, como... Yo lo encontré súper interesante y además con buenos resultados. Entonces yo pienso, ¿por qué no podemos avanzar en algo así en Chile? ¿Por qué no? Son cuestiones de inteligencia colectiva, ¿cachai? Exacto, exacto. Y además es súper valioso también generar esas relaciones como, claro, intergeneracional, enriquecen muchísimo. Así que, bueno, yo creo que es un temón en el tema de los cuidados y también esta tiene que ser una oportunidad para visibilizarlo y problematizarlo y que por lo tanto también todos los actores puedan de alguna forma caracterizar su rol y que eso esté plasmado donde corresponda. Y hablo obviamente de la institucionalidad, llámese el Estado, los municipios, las distintas redes institucionales, la comunidad, porque yo creo que también comunitariamente se han generado de manera histórica, pero particularmente ahora también algunos ensayos de cuidados colectivos y bueno, obviamente eso en miras a como sacar del ámbito de lo privado, de la familia únicamente, los temas de los cuidados. Así que muy, muy interesante y la oportunidad que tenemos para abordarlo en la nueva constitución. Hoy, Bárbara, ya se nos está acabando el tiempo, en verdad. Tú lo decías al principio que ha sido siempre súper, pasa súper flash el tiempo. Sí. Pero te quería hacer algunas bonus track que siempre hacemos, como más cortitos para también a lo mejor rápidamente entregar algunos otros elementos. Ya, Dale. pregunta rápida. Lenguaje inclusivo en la nueva constitución, ¿cómo poder trabajar eso? Sí, y yo creo que yo avanzaría esta idea como del binario, o sea, más allá de eso, me parece que, o sea, el lenguaje, además, el castellano es muy rico, o sea, se pueden Además, utilizar otro tipo de cuestiones, como en vez de decir ciudadanos, ciudadanas, uno puede decir la ciudadanía, o el pueblo, como hay formas de referirse que incluyen mucho más que decir hombres y mujeres, de hecho. exacto. Entonces, también hay que estar pensando como en estas nuevas fórmulas. Y es una cuestión de redacción. Sí, nadie se va a morir, como, me voy a decir como jueces y juezas, la judicatura, no sé, hay maneras, ¿sabes? Como, yo creo que de todas maneras el lenguaje es inclusivo, pero además el lenguaje es muy importante porque no solo tiene que ver con incluir a hombres, mujeres y todo lo que está entre medio, o por un lado, sino que también tiene que ver con esto que yo te decía de cómo le vamos a hablar, cómo vamos a dejar claro a quién le corresponde qué cosa. También tiene que ver con el lenguaje, con no caer en estas fórmulas típicas liberales antiguas ya que van en desuso. Muy bien, muy correcta las posibilidades del lenguaje, sí, es cierto. Muy, muy correcto lo del español. Bárbara, otra pregunta cortita. No hablamos nada como del orgánico y de cómo se tiene que pensar la nueva orgánica del Estado en función de, de la nueva constitución. Eh, Quizás también recogiendo experiencias de otros países. Creo que tengo la conexión un poco inestable, no sé si me escuchas bien, pero eh, se requiere de una nueva institucionalidad que a lo mejor pueda ser garante de derechos, particularmente desde una perspectiva de derechos humanos, que además pueda velar Sí. particularmente por los derechos de las mujeres y de las disidencias, en fin. ¿Existe algo así en el mundo también? ¿Cómo ves eso, particularmente el Sí. debate orgánico? Sí, yo creo que hay que avanzar a crear institucionalidades que entren en la defensa de los derechos de las personas. Hoy día no es suficiente con lo que hay, o sea, el INDH no es suficiente, tenemos la Defensoría de Niñez por un lado, tenemos como, no sé, como algunas entidades que hacen defensa del medio ambiente, pero tampoco tienen tanta atribución, y por otro lado el Instituto de Derechos Humanos no tiene tanta atribución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo sumar todo esto y ponerlo en la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, que existe en todos los países de la región, excepto en Chile, es aquella que yo creo que puede reunir, por ejemplo, la Defensoría de la Mujer, la Defensoría del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo Originario, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, todas las defensorías especializadas que pertenezcan a esta gran Defensoría Popular o del Pueblo. Y aquí sí creo que hay que tener mucho en consideración que tenemos que incorporar quizás las corporaciones de asistencia judicial, ver cómo vamos a hacer para otorgarle el derecho al acceso a la justicia a todas las personas, porque hoy día acceder a los tribunales es un privilegio de clase. Hoy día quienes pueden pagar abogados o abogadas son un sector minoritario de la población y que para poder realizar tus derechos tengáis que desembolsar una cantidad de plata que a veces ni siquiera tienes, a mí me parece lo más injusto y inequitativo del mundo. Yo creo que acá tenemos que apuntar derechamente a garantizar este derecho, o sea, todos deben poder acceder a la justicia, y además en igualdad de condiciones, y no necesariamente que me tengan que asignar un practicante de derecho, que bueno, yo también fui practicante, y obviamente que uno lo hace lo mejor que puede, pero no, necesitamos personas que defiendan, y que realmente además se dediquen a eso, y que tengan total independencia del resto del Estado, porque además, ojo Nata, estamos hablando de crear un Estado mucho más grande y robusto. Exacto. Entonces también hay que crear mayor poder popular y que la ciudadanía también tenga más poder, porque si no, se nos va a desequilibrar de nuevo la balanza. Tenemos que tener estos mecanismos de contrapeso. Y aquí la Defensoría Popular es clave. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos que avanzar hacia una nueva institucionalidad, y particularmente me hace mucho sentido lo de la Defensoría del Pueblo. Bárbara, ya, bueno, con esas dos preguntas vamos a cerrar la chimba al día. Agradecerte obviamente tu tiempo, tu disposición siempre de aportar a este proceso, y también con otros debates, ¿no? ABOFEM ha sido muy activo en poder visibilizar y poner en el tapete público tantas demandas históricas y luchas de las mujeres y del movimiento feminista. Así que agradecerte nuevamente y pedirte algunas palabras de cierre vinculadas también sobre todo un llamado a este plebiscito histórico del 25 de octubre, para que podamos ahí seguir motivando a todas, a todos, a los vecinos, vecinas de Recoleta. Así que tus palabras de cierre para convocar con energía al plebiscito. Sí, sí, de hecho me extrañó que no me preguntaras como, ¿apruebo o rechazo? Oh, sí, bueno, No, apruebo, de todas maneras, y todas aprobamos, todas sí. aprobamos. Aprobamos convención constitucional, eso es súper importante, la única paritaria, 100% ciudadana, democrática, que incluya a los pueblos originarios, que no sea la misma cocina de siempre donde estén además los parlamentarios en ejercicio, me parece del terror esa opción, y yo creo que también la ciudadanía que hoy día tanto siente esta distancia con la institucionalidad debiese votar convención constitucional. Creo que es súper importante hacer este llamado y además seguir generando estos espacios de debate, no olvidarnos que nosotras tenemos el sartén por el mango, que de verdad no podemos soltar el proceso constituyente, y para que sea realmente nuestro, la única opción es la convención constitucional. Así que yo me uno a tu llamado, para votar a PRO el 25 de octubre. Hay que cuidarse, hay que llevar su propio lápiz pasta azul, Sí. lápiz pasta azul, mascarilla, alcohol gel, y bueno, todo en la indumentaria que usted, si que se quiere vestir de astronauta también puede hacerlo, pero lo mínimo también mantener la distancia y todo. O sea, yo creo que hoy día igual el CERVEL está poniendo de su parte para que esto sea súper seguro, y que no ocurra ninguna desgracia, que nada, no haya contagios ni nada por el estilo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, partiendo por comprarse su lápiz Bic en el almacén de la esquina. Por favor, no vaya a comprar en el retail, que además tan mal que no. Hay uno con más peligro de contagio incluso Sí, que ir a votar el sí, 5 de sí. octubre. Muy, muy bien, Bárbara Sepúlveda Alice, directora de ABOFEM. Gracias por estar hoy día con nosotros, particularmente aquí desde la concejalía. Y bueno, este programa está dedicado a Víctor Jara, a 47 años de haber sido encontrado muerto. La verdad es que su legado, su fuerza, su construcción de futuro está más vigente que nunca. Así que
Víctor Jara vive y con esa fuerza nos despedimos. Chao Bárbara por acompañarnos y chao a todas y todos. Chao, Nata, gracias. Chao, chao.